Estados Unidos llegó a su límite de endeudamiento y por eso el Departamento del Tesoro inició medidas extraordinarias para poder cumplir con sus obligaciones, mientras el Congreso autoriza un incremento en el techo de la deuda. Sin embargo, los republicanos de la Cámara condicionan ese paso a un recorte profundo del gasto público y la Casa Blanca dice que es un punto no negociable. Los republicanos, por su parte, presentaron ya la conformación de sus integrantes en comisiones legislativas de la Cámara. Salieron ganando tanto quienes respaldaron la candidatura de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara como quienes se opusieron. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Otra semana, como ven, de mucho movimiento en la política en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Voy a presentar a nuestros invitados para la próxima hora. Comienzo con quienes me acompañan en nuestros estudios en Washington. Está Johanny Adames, directora de comunicaciones del Latino Victory Project. También nos acompaña Art Estopiñán, estratega republicano. Israel Ortega, de la Iniciativa Libre. Y desde Guanajuato nos acompaña Juan Hernández, es el secretario del Migrante de Guanajuato, pero está aquí en su condición de analista político independiente. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Johanny, veíamos en el segmento inicial, está el techo de la deuda que ya se completó y estas exigencias de los republicanos y el mensaje de la Casa Blanca de que no es punto de negociación. Tenemos también, sigue el tema de los documentos del presidente Biden y además de eso, la controversia por los fondos para Ucrania. ¿Por dónde empezamos, por dónde arrancamos esta semana? Tal vez el techo de la deuda y las comisiones que fueron ya, los republicanos ya presentaron a sus designados a las comisiones legislativas. Ahí también hay otro punto de debate. Por supuesto, yo creo que podemos empezar por las comisiones, donde han puestos políticos electos que no saben lo que están haciendo. Son personas que no tienen ninguna experiencia en los comités que están trabajando y simplemente yo lo que sé que van a politizar los comités, que lo van a utilizar como una arma política en contra de los demócratas en vez de legislar para asegurar que las personas de Estados Unidos avancen, que en nuestro país tengamos legislaciones y leyes impulsadas por los republicanos de la Cámara Baja, y lo que yo siento es que van a nuevamente hacer lo que siempre han hecho, a politizar los comités, a poner los comités como circos mediáticos para salir, para promocionar sus propios nombres, porque eso es simplemente lo que podemos esperar de los republicanos como siempre. Y acá hay un tema, las elecciones tienen consecuencias, los republicanos controlan la Cámara, McCarthy llegó 15 intentos, pero llegó. Y algo que me llama la atención es que quienes respaldaron su candidatura recibieron comisiones de las que buscan muchos legisladores importantes, como supervisión del gobierno, como inteligencia, pero también quienes la torpedearon recibieron también esas designaciones. ¿Qué podemos esperar de esta Cámara con integrantes como Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, quien puso en duda el 11 de septiembre, quien votó como muchos de ellos para desconocer los resultados de las elecciones? ¿Cómo va a ser este proceso y va a poder McCarthy controlar a esta bancada? Yo creo que McCarthy tiene mucha experiencia y, como usted bien sabe, y lo va a poder controlar al grupo, lo que es difícil porque los republicanos en contra de los demócratas no son como unos corderitos que todos se ponen en una fila a aceptar lo que dice el líder. El gobierno y la democracia es lleva que yo quiero que tú me hagas esto y tú vas a hacer lo otro. Es decir, no es definido claramente. Y eso, los republicanos es un partido grande, tenemos muchas nuevas mujeres, afroamericanos, unos cuantos hispanos, republicanos y personas que tienen varios temas de importancia, etcétera. Es decir, yo creo que sí, que los republicanos van a tener una agenda legislativa como el speaker McCarthy lo ha dicho, pero también hay que investigar la corrupción del sindicato de la familia Biden, que ya CNN lo está reportando. El hijo, el hermano, varios miembros de la familia Biden que se han hecho millonarios basado en que él fue vicepresidente y ahora presidente. Y presentamos el informe y de lo que se habla es del posible uso del apellido. No se ha demostrado que haya ningún tipo de irregularidad. The big guy. Si se demuestra... The big guy es el presidente Biden. Si me pongo a explicar eso se nos va toda la hora, pero ahora hablamos del tema. Israel, mostramos en pantalla algunos integrantes de comisiones y si nos pueden nos la repiten. Mencionaba Art
el tema de la diversidad en el Partido Republicano. Hay unas 21 comisiones ocupadas por 17 personas. Hay 3 mujeres, no hay ningún hispano, no hay ningún representante afroestadounidense en comisión y 11 de esos miembros que encabezan estas comisiones votaron en contra de certificar las elecciones. McCarthy llega en una posición de fuerza y se conformaron comisiones para que él pueda adelantar su agenda. Mira, la verdad es que siento que para mí el tema central sigue siendo no los integrantes de comisiones. Estoy de acuerdo con Yohanny en el sentido de que lo que el pueblo americano está buscando es que legisladores actúen, trabajen juntos para hacer cosas necesarias para este país. Creo que para muchos americanos y en particular muchos hispanos, lo que están viendo de Washington es que es la política de siempre, tú culpando uno al otro. Yo, ahora que tengo poder político, lo voy a usar contra mis enemigos. Y creo que para mí eso es totalmente lo opuesto que necesita el país. Entonces yo creo que me gustaría ver que los republicanos trabajen con el presidente Biden. Creo que el presidente Biden debería reconocer que tiene que moderarse un poco si quiere ser reelegido. Y creo que hay puntos donde hay acuerdo, donde los republicanos y demócratas pueden trabajar para asegurar que la economía esté marchando positivamente. Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que va a hacer la Iniciativa Libre. Vamos a tratar de trabajar con ambos partidos, porque creo que eso de estar, tú eres malo, yo soy porque el otro, eso para mí creo que para la mayoría del pueblo americano es algo de poca importancia. Juan Hernández, ¿cómo lo ves desde allá? ¿Cómo ves este inicio de este Congreso 118 y estas disputas que no terminan? Mira, tienes razón. Lo que estamos viendo desde México, e inclusive acabo de estar hace 10 días en Italia, y siempre me gusta preguntarle a la gente, oye, ¿cómo ves lo que está sucediendo en la política de Estados Unidos? Y pues todo mundo está en shock porque en un país, por ejemplo, como México, vemos a Estados Unidos como el ejemplo, o lo veíamos como el ejemplo de la democracia. Como tú sabes, aquí en México, pues tenemos grandes debates, grandes marchas a favor del presidente, grandes marchas en contra del presidente. Tenemos elecciones igual que Estados Unidos el año que entra. Pero cuando vemos la política hoy día en Estados Unidos, alguien comentaba que sigue el problema en Washington. A pesar del cambio de Trump a Biden, promesas no cumplidas, estas comisiones con integrantes que sí, que solo tienen 3 mujeres, que no tienen ningún hispano, que entra un señor como McCarthy y que tiene que luchar 15 veces para llegar. El mundo entero no entiende dónde está quedando la institución, ¿sí?, de la democracia en Estados Unidos. Muy difícil voltear a Estados Unidos y decir, ese es el país campeón al que queremos imitar. Bueno, vamos a ir a la pausa. Johannis, este primer programa del año ha estado esperando, pero la pregunta que tengo para cuando regresemos es si ustedes los demócratas son corderitos que van en fila, como claro que no, como dijo